Un cordial saludo a los personeros reunidos en Cartagena, al doctor Andrés Santamaría, que es el presidente de la Federación Nacional de Personeros, y al doctor Camilo Fonseca, que es su director ejecutivo, y naturalmente a las autoridades locales y a los amigos de los medios de comunicación. Me parece que esta reunión tiene lugar en un momento muy especial, muy importante. En efecto, aquí en La Habana hemos avanzado en la confección de un acuerdo para poner fin al conflicto, al largo conflicto que agobia a Colombia, e instaurar una fase de paz firme, una paz duradera con cimientos profundos. Hemos agotado ya varios puntos de la agenda, lo que implica que tenemos una serie de acuerdos importantes, y precisamente en este momento estamos trabajando en lo que llamamos el punto quinto de víctimas, que es el que tiene que ver con los derechos de las víctimas. Esto es verdad, justicia, reparación, no repetición. Luego dijéramos que no puede ser mejor la oportunidad, lo repito, para este saludo que quiero enviar a los personeros de Colombia, porque si se logra tener éxito en La Habana, como esperamos lograrlo, el papel de los personeros va a ser particularmente importante en varios campos. Yo señalaría que hay, dijéramos, a partir de un posible acuerdo en La Habana, una nueva hoja de ruta para los personeros de Colombia. Por un lado, el tema que ya venía tocando, que es el que se relaciona con las víctimas y sus derechos. Fundamentalmente, además de verdad, justicia, reparación, este punto, si logramos culminarlo, que estamos cerca, implica también un fuerte compromiso con los derechos humanos. Luego, el papel de la personería como vocero y agente del Ministerio Público en cada municipio tiene una nueva responsabilidad, porque de lo que se trata es de crear instrumentos nuevos de protección de los derechos humanos, dar un paso hacia la solidificación de la paz, dejar por fuera y muy atrás fuentes de perturbación, de arbitrariedad, de violación de los derechos fundamentales. Luego, este punto de víctimas, si lo miramos en su integridad, contiene, por un lado, repito, instrumentos para la consecución de la verdad, y en particular la creación de una comisión de esclarecimiento de la verdad, que es uno de los insumos más importantes en el proceso de reparación a las víctimas. En muchos de los foros que hemos visitado en el territorio nacional, las víctimas allí presentes, más que reparación económica, siempre nos piden verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi hijo, con mi padre, con mi esposa? ¿Cuál es el acontecimiento? ¿Qué lo explica? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el desenlace fatal, la violencia que nos ha azotado por tantos años? Luego ahí hay un primer ingrediente que no solo busca una precisión de carácter histórico, sino que va más allá en cuanto que realmente lo que pretende es satisfacer una primera necesidad de las víctimas. Porque la incertidumbre es, dijéramos, una fuente enorme de angustia. Por eso también pudimos ponernos de acuerdo en La Habana con un gesto relacionado con la entrega de restos a los familiares de manera digna de aquellas personas cuya suerte, cuyo paradero quedó absolutamente desconocida. Y también la creación de una unidad nueva, con profundo rigor científico. Incluso el director de Medicina Legal vino aquí a La Habana para explicar de qué manera, en términos de la investigación, de la antropología forense, del ADN, de la genética, contamos con instrumentos para acometer la enorme tarea de descubrir las identidades y el paradero de tantos restos que hoy simplemente figuran como NN. También, en segundo lugar, viene todo el proceso de reparación. De hecho, el gobierno del presidente Santos acometió esta tarea incluso antes de terminar el conflicto. El presidente dijo algún día que estábamos en ciertas zonas viviendo el posconflicto, y algunos enemigos del gobierno trataron de hacer burla de esta afirmación, y realmente es cierta. Este es un caso inédito en que la reparación por parte del Estado comenzó desde antes del final
desde antes del acuerdo final. Y es realmente un esfuerzo enorme. El programa de reparación a las víctimas tiene una dimensión que hace poco la Universidad de Harvard destacó como el programa probablemente más grande del mundo. Estamos hablando de 7 millones de víctimas registradas, entre desplazamiento, muertes, persecución. Luego, ahí hay un enorme desafío que termina llegando en lo concreto a hombros de los personeros de Colombia, que son estos agentes hacia la búsqueda de la reparación. Luego, si nos trasladamos al punto 1 de la agenda, que es el que se relaciona con el enfoque territorial de la paz, hemos dicho muchas veces, y lo ha dicho el alto comisionado, que estamos en presencia de una paz territorial, es una paz que funciona en los territorios y que debe funcionar allí en términos de articulación de las comunidades. Luego, el centro de gravedad es muy distinto a lo que se ha pensado en el pasado. Ya no estamos hablando solo de una paz en las alturas, en Bogotá, en la élite, en el Congreso. Estamos hablando de paz en los territorios. Y eso implica, particularmente en el punto 1 de la reforma rural integral, implica un enorme esfuerzo dirigido a generar los planes de desarrollo con enfoque territorial para que sean las propias comunidades las que en un proceso altamente participativo empiecen a dar respuesta a las transformaciones que se derivarán de la firma del acuerdo final. El acuerdo final no es solo un acuerdo para silenciar los fusiles, sino un acuerdo para generar una oportunidad de transformación y de cambio, y particularmente en el campo colombiano, que se nos ha quedado atrás. Es necesario cerrar una brecha enorme que existe entre la situación no solo económica, sino también social en el campo y la vida urbana. De alguna manera es como si algunos vagones del desarrollo nacional se nos hayan quedado rezagados. Lo que tenemos que hacer con el campo es por lo menos recuperar niveles compatibles con la vida urbana, porque los índices no solo se han estancado, sino que se han deteriorado en materia de salud, de educación, de cumplimiento de la ley laboral, y también obviamente de productividad y de acceso a la tierra, que es uno de los elementos de la agenda, a través de la creación de un fondo de tierras. Pero todo esto funciona, repito, a base de elementos de participación en las comunidades. Y allí, ¿quién es la figura clave para lograrlo? El personero municipal, que es el que tiene que ayudar a articular el esfuerzo comunitario en planes de acción participativa que están previstos allí en el acuerdo en el punto 1. El primer impulso implica una priorización de los municipios en los cuales va a comenzar a funcionar esta estrategia del enfoque territorial. Esa priorización se hace con fundamento, y esto ya está acordado aquí en la Mesa de La Habana, con fundamento en distintos criterios. Por un lado, los niveles de pobreza de los municipios. En segundo lugar, la presencia de cultivos ilícitos u otras economías ilegítimas, porque es también un momento para impulsar la superación del problema mundial de la droga y de los cultivos ilícitos. En tercer lugar, el grado de afectación derivado propiamente del conflicto. ¿Cuáles son los municipios que han sufrido con más rigor el impacto de la violencia? Y por último, la menor presencia institucional. Luego uno hace un esfuerzo de priorización. En Planeación Nacional, el doctor Simón Gaviria ya está trabajando en criterios de priorización. Un trabajo extraordinariamente serio, con fundamento técnico muy sólido, sobre todo para arrancar en las primeras etapas del cumplimiento temprano de los acuerdos. Obviamente bajo la guía del doctor Rafael Pardo, que ha sido designado ministro del posconflicto, para lograr focalizar el esfuerzo a través de este ejercicio de priorización que está haciendo el doctor Simón Gaviria. Todo esto, repito, se hace con fundamento en una fuerte participación de las comunidades, instancias de decisión en los distintos niveles territoriales, con presencia representativa y el acompañamiento, obviamente, ustedes saben la respuesta, de los personeros. Es allí donde hay también una nueva hoja de ruta, como lo he dicho, para los personeros municipales, lo cual implica un gran esfuerzo de coordinación y articulación, de seguimiento de los programas,
para impedir los tradicionales atrasos que a veces afectan la gestión pública en Colombia y para fortalecer, y en esto las personerías también tienen un papel, las capacidades organizativas de las comunidades. Y por fin, ya lo mencioné tangencialmente, los procesos de seguimiento y evaluación que son extraordinariamente necesarios para que esto no se nos diluya y, sobre todo, para que cumpla su vocación, que es la del enfoque territorial. Lo que no queremos es, como en el pasado, casi, excúsenme la metáfora, disparar con escopeta de regadera, una escuela allá, otra lejos, unos caminos que no conducen a ningún lado. Lo que se quiere es, a través de un proceso de enfoque territorial y de priorización, que repito, está en manos de Planeación Nacional con una gran seriedad, logremos llevar toda la acción del Estado conjuntamente y de manera integral para dar el paso, no solo ya del acuerdo final, que esperamos conseguir aquí en La Habana, sino también para abrir la puerta de lo que hemos llamado una paz firme y duradera. Yo quiero terminar con estas palabras, reiterando mi saludo a los personeros de Colombia. Espero que sea muy fructífera esta reunión, particularmente cuando justamente el propósito de la misma gira alrededor de los territorios y la paz. Territorios y la paz. No puede haber un tema, una materia más oportuna que esta. Aquí seguimos en La Habana trabajando fuertemente. Creemos que es posible salir adelante, que cada vez estamos más cerca de un acuerdo. Hemos venido avanzando en ese punto de víctimas. Aspiramos pronto a dar buenas noticias a los colombianos y en todo caso llevar a ustedes, señores personeros, ese mensaje central. La paz es posible. Tenemos que empezar ya a pensar en que hay que cambiar la actitud, mirar que la paz es posible, que a ella podemos llegar y que no hay colombiano que pueda ser ajeno a este que será un esfuerzo verdaderamente histórico. Un gran saludo a todos.